¿Cuánto ganas en un mes trabajando en Uber? Unos 24,000 libres más o menos. Te pego a los 20,000 pesos al mes. 30, 35 mil pesos. 24,000. 23,000. Te propongo algo. Abre TikTok, Instagram o YouTube ahora mismo. Te garantizo que no te vas a tardar ni 5 minutos en toparte con el mismo video clonado. Un chavito de 22 años que probablemente o heredó una empresa de su papá o que simplemente está rentando una casa, una mansión o un carro para gritarte lo mismo de siempre. Que te salgas de tu zona de confort, que tienes que tener un segundo trabajo, que tienes que tener un side hustle. Y que si sales de trabajar a las 6 de la tarde y te vas a tu casa a ver Netflix es porque eres un perdedor, que tienes que prender tu carro, meterte al Uber, repartir comida o lo que sea, pero ser según esto tu propio jefe y generar múltiples fuentes de ingreso porque es lo que los ricos hacen. Todo esto está horriblemente mal. Nos han lavado el cerebro a un nivel tan profundo y tan perverso que hoy en día creemos que trabajar 16 horas al día es sinónimo de éxito, y no es así. Porque estar 8 horas en una oficina aguantando el estrés de tu jefe, salir a las 6 de la tarde, para irte a subir a tu Versa legalizado por pedimento y ponerte a manejar un Uber en medio del tráfico horrible que se hace en la ciudad hasta la noche, solamente para que te alcance para pagar tu renta, la luz y la despensa, no es ser un emprendedor, amigo. No eres un tiburón de negocios y no estás construyendo un imperio. Lo que estás viviendo es el síntoma más claro, triste y evidente de que un país está quebrado financieramente, que es un país donde un sueldo completo trabajando 48 horas a la semana ya no te alcanza ni siquiera para supervivir. Soy Olaf Lozano y hoy vamos a destapar la gran estafa de la economía moderna. Hoy vamos a hablar de cómo las corporaciones nos vendieron la precarización y la miseria y encima le pusieron un moño brillante para que parezca que ser tu propio jefe es la solución. Entonces quédate porque lo vamos a platicar. Comencemos con lo primerito. La absoluta estupidez que se ha vuelto el concepto de múltiples fuentes de ingreso. Tenga mínimo 3 fuentes de ingreso. Mínimo. Y si puedes... Es entender que tenemos que tener todos al menos 7 fuentes de ingreso. Y el reto... Porque agarraron un concepto que es real. Las múltiples fuentes de ingreso es real y es importante tenerlas. Pero no como lo están... Bastardizaron el concepto por completo. Porque hace 20, 30, 40 años... Cuando los economistas y los verdaderos inversionistas, no chavitos de 20 años que lo único que saben es heredar o rentar casas, los verdaderos inversionistas hablaban de tener múltiples fuentes de ingreso, se referían a ingresos pasivos, se referían a que tú con tu sueldo estable tenías la capacidad de ahorrar un porcentaje mensual y ese ahorro lo metías a un portafolio de inversión en la bolsa de valores para que te diera dividendos, o que dabas el enganche de una casa o un local comercial y luego lo rentabas y cobrabas un interés o una ganancia mensual sobre eso, o sea, le terminabas ganando. El objetivo de todo esto era que tu dinero trabajara para ti mientras tú dormías, estabas de vacaciones o pasabas tiempo con tu familia. A ver, y hoy en pleno 2026 la narrativa mutó algo totalmente distinto. No entiendo por qué ahora la gente o los gurús les salió la magnífica idea de decir que las múltiples fuentes de ingresos significa que tienes que ir a vender tu fuerza física, tus horas de sueño, las horas de tiempo con tu familia, tu salud, todo esto 3-4 veces al día para generar una cantidad ínfima de dinero. Sí, eso, para que te des una idea, significa ser contador de lunes a viernes, fotógrafo de eventos los sábados, vender postres los domingos por la mañana y manejar un Didi en las noches. A eso los coaches le llaman estar en la época del hustle, del joseo, de los negocios. No, amigo, le llaman ambición, pero la realidad es que es necesidad, no es opción. Porque cuando un profesionista, un ingeniero, un maestro, un diseñador, lo que sea, tiene que salir de su turno de trabajo para irse a repartir hamburguesas bajo la lluvia, porque si no le alcanza con su quincena, no estamos presenciando el nacimiento de un empresario resiliente. Estamos presenciando el fracaso monumental de la economía que tenemos en México, porque eso significa la muerte del poder adquisitivo y la destrucción de la clase media. Y lo más peor de todo este sistema no es el que el dinero no te alcance. Lo verdaderamente pedorro o malo es que el sistema logró que tú mismo te sientas orgulloso de ser explotado. Porque, o sea, ¿cómo llamarle side hustle o emprendimiento a tener un segundo trabajo? Porque eso no es un negocio, es un segundo trabajo y mal pagado. Es simplemente un mecanismo
yo siento que de defensa psicológica, porque suena mucho mejor decir en una carne asada, sí, tengo un emprendimiento, que admitir a voz alta que tienes 2 trabajos porque te estás ahogando en deudas y que el sueldo no alcanza. Pero bueno, estoy seguro de que tienes al típico amigo, o tú mismo lo has hecho, que sube la historia a Instagram a las 3 de la mañana con el hashtag sin días de descanso o construyendo mi imperio. Gente que se siente el próximo Jeff Bezos o Elon Musk porque lleva 18 horas despierto operando un volante o haciendo entregas, entregando hamburguesas. Todo esto obviamente sacrificando su salud mental, su vida social y su propia paz. La sociedad de hoy te aplaude el cansancio extremo. O sea, parece esta competencia como el amigo de la primaria que presumía que él había dormido menos que tú. Te dicen que si estás estresado, deprimido y sin ver a tus amigos, viviendo a base de café, Red Bull o lo que sea y al borde de un infarto a los 25 años, entonces vas por buen camino porque te estás esforzando mucho. Nos vendieron literalmente la precarización laboral, nos quitaron el tiempo libre y lo envolvieron para que todos creyéramos que era un rasgo de personalidad que todos debemos de seguir. Pero déjenme darles una lección de negocios muy básica, que no te la van a enseñar los TikToks motivacionales que te ves a las 5 de la mañana. Los verdaderos ricos, los verdaderos dueños del dinero, no trabajan 18 horas al día operando una caja y nunca lo hicieron. Tienen tiempo para jugar golf un martes al mediodía porque entendieron que la riqueza real se mide en tiempo y en libertad, no en cuántas horas puedes mantenerte despierto a la fuerza para intentar llegar a fin de mes. Pero el pico máximo de este cinismo que te estoy hablando, la obra maestra del capitalismo moderno, son las malditas aplicaciones de entrega y transporte. Uber, Didi, Rappi o la que tú quieras. Te lo vendieron como el eslogan más seductor de la historia. Descárgate la app, prende tu carro, no le rindas cuentas a nadie y conviértete en tu propio jefe el día de hoy. Suena increíble. Libertad total. Tú decides cuándo trabajas y cuánto vas a ganar. Pero analiza esa frase. Sé tu propio jefe. Piénsalo con lógica de negocios. ¿Qué es lo que hace un jefe? Un jefe de reglas. Un jefe decide a qué precio vende su producto, elige qué clientes vender. Y si un negocio no le conviene, simplemente dice que no o se puede poner a negociar en cualquier momento. Ahora vamos a ver la realidad de un chofer de aplicación. Tú no decides cuánto cobras por kilómetro. La tarifa te la impone la aplicación y cambia cada hora según lo que se les dé la gana. Aparte de que tú no decides a quién subes a tu carro. Muchas veces ni siquiera sabes a dónde va el pasajero hasta que no lo tienes sentado. ¿Puedes negociar la comisión? Obviamente que no. ¿Y qué pasa si a las 2 de la mañana te cae un viaje a una colonia que sabes que es peligrosísima y por pura seguridad tuya decides cancelar el viaje para que no seas tú la siguiente nota roja? Pues el algoritmo te castiga. Te bloquea la cuenta temporalmente, te baja la tasa de aceptación y te oculta los viajes buenos, dejándote viajes que nadie quiere aceptar. Entonces, si alguien te dice cuánto cobrar, a quién atender y te castiga económicamente si no haces lo que te están diciendo, amigo, eso no es ser tu propio jefe. Tienes un jefe con todas las de la ley. La única diferencia es que tu jefe es una línea de código invisible en un servidor de California que no siente ni empatía si estás cansado o si tienes miedo de que te roben el coche. Eres el empleado más sumiso del mundo, solamente que no te has dado cuenta. Y aquí llegamos al punto que más me interesa hablar. El hack, por así decirlo de alguna manera, de nuestro sistema legal. Porque resulta que la parte más cara de tener una empresa, en cualquier empresa prácticamente, sobre todo en las de transporte o logística, no son los carros, son los derechos laborales. Pagar seguro social, afores, vacaciones pagadas, aguinaldos, primas dominicales, incapacidades y liquidaciones. Todo esto es un dineral. Y te lo digo por experiencia, que el capital humano es un pasivo muy difícil de controlar. Y además muy caro si lo administras mal. Por eso mismo, las empresas de producción optan por tener 15 robots que tener 15 personas. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. Entonces, los genios de Silicon Valley dijeron, ¿y si nos ahorramos todo este problema y cambiamos el diccionario? Bueno, pues así es como surgió la idea de que ya no te iban a llamar empleado. Te bautizaron ahora como socio repartidor o como socio conductor. A ver, hablemos de negocios. En el mundo real, un socio tiene acciones de la empresa, recibe utilidades a fin de año obviamente, tiene voz y voto en la junta directiva, además de otros muchos beneficios. Tú lo único que vas a tener de socio aquí es el nombre. Y que te dieron una mochila naranja o verde con tu propio dinero. Con ese simple cambio de palabra de empleado a socio, la empresa se pudo lavar las manos. Si te estrellas en la moto a las 11 de la noche por entregar una pizza fría y te rompes la pierna, la empresa no va a pagar tu cirugía, no te va a dar incapacidad y tu familia no recibe ni un solo peso. Estás completamente solo.
Y así mismo, y Dios no lo quiera, tienes un accidente mortal, ellos no se hacen responsables de absolutamente nada y se van a lavar las manos contigo, amigo. Entonces, ahora, tienes empresas que ese pasivo laboral, que son los trabajadores, y asumir el riesgo que todo esto implica, se lo saltan. Y todo el riesgo lo tienes tú como socio. Para que te des una idea, es como si trabajaras para un grupo de seguridad privada, pero como eres su socio y no su empleado, si un día cuidando a alguien te dan 15 plomazos en el pecho, pues como tú no eres empleado, ellos no van a dar ni un solo peso para tus gastos o como remuneración. Ese es el nivel de lo que están aplicando aquí contigo. Y el engaño se pone peor cuando analizas los números crudos del vehículo. Porque tú platicas con un chofer de Uber o con una de estas personas que trabaja por aplicación y dicen, sí, Olaf, hoy me fue súper bien, me metí 1,500 y libres. Error de contabilidad básica, amigo. No ganaste 1,500 pesos. Lo que estás haciendo es sacar el valor del capital de tu coche y convertirlo en efectivo con un descuento terrible. Hagamos un cálculo rápido, amigo mío. Tú pones el coche, un activo que te costó 200 o 300 mil pesos por lo general. Y lo más seguro es que no lo sacaste de contado, así que te sigue cobrando intereses la agencia. Entonces, hagamos las cuentas con un promedio mensual. Pagas aproximadamente unos 8 mil pesos de mensualidad. Pagas la gasolina aproximadamente al mes unos 10 mil pesos. Tú pagas el seguro de cobertura amplia, que para aplicaciones es mucho más caro. Ponle unos 1,500 pesos. Tú pagas los cambios de aceite, las balatas, las llantas y mantenimiento, que también unos 3,500 pesos en promedio. Todo esto sumado y dividido en 30 días te da 766 de costo diario. Entonces, de esos 1,500 pesos libres que según tú sacaste, rebájale 766 pesos. Y aquí ya no acaba el problema. Porque además de todo esto, tu auto se deprecia con cada kilómetro que le metes. Pero bueno, esa suma ya o ese cálculo yo ya no lo voy a hacer porque no quiero que te me deprimas. Pero esa es la cosa. Es como si abrieras tú tu restaurante, tú compras las mesas, tú compras los ingredientes, tú cocinas el platillo, tú sirves la mesa y llega un güey con un traje, con una iPad y te cobra el 30% de la cuenta porque dejó que la gente se siente. Y tiene el cinismo de decirte que son socios. Cuando a los 3 años el motor de tu coche se desviele por meterle 100,000 kilómetros anuales en las peores avenidas llenas de bache y tu carro ya no valga nada en el mercado de seminuevos porque está exageradamente correteado, te vas a dar cuenta de la verdad, en que no estás generando riqueza. Lo único que estabas haciendo era liquidar tu patrimonio en abonos. Estas aplicaciones lograron el milagro capitalista perfecto. Tienen la flotilla de taxis y repartidores más grande del mundo y no son dueños de un solo vehículo. Y además no tienen un solo empleado formal en la calle. Es un robo con todas las de la ley. Y me dirás, pero Olaf, yo solamente soy pasajero, entonces a mí no me afecta en nada. Pero siéntate tantito, que ya te voy a decir esto. A estas alturas del video, el chofer y el repartidor ya entendieron que lo están exprimiendo, si no es que me están mentando la madre en los comentarios. Pero bueno, falta la otra mitad de la ecuación. O sea, tú. Hagamos memoria. ¿Se acuerdan cuando estas aplicaciones llegaron a México hace 10 años? Sí, ya tienen aproximadamente 10 años aquí. Parece mentira, pero no lo es. Hasta yo recuerdo que antes parecía magia. Pedías tu aplicación con el carro, llegaba un coche del año, bonito, lavado, impecable. El chofer te abría la puerta, te preguntaba qué música querías escuchar, te ofrecía una botellita de agua fría y unos cuantos dulcecitos. Y lo mejor de todo, cruzabas media ciudad por 60 pesos. Volteamos a ver a los Urus convertidos en taxis con calcomanías de la muerte y no había ni siquiera punto de comparación entre un taxi y un Uber. Pero todo esto era un espejismo, porque era una burbuja financiera pagada con dinero de inversionistas de Wall Street. Estaban perdiendo dinero a propósito para quebrar a la competencia local. Era el mismo dumping que he hablado en otros videos. Entonces, hoy en 2026, pues esa luna de miel ya no está, ya se acabó. Y ahora todo ese dinero que perdieron te lo están cobrando y con intereses. Porque hoy pides un coche y te llega un vehículo cayéndose a pedazos, sin aire acondicionado porque la app no la paga, con un chofer que lleva 14 horas manejando y se está quedando dormido al volante, ya no hay botellitas de agua, ya no hay seguridad y si llueve, la tarifa dinámica pareciera saltarte porque lo único que le falta es la pistola para hacerlo. Te cobran 250 pesos por un viaje de 15 minutos. No manches. Es impresionante que el servicio se volvió igual o peor que los taxis que tanto criticaban, pero ahora cuestan el triple que un taxi. Destruyeron el transporte público local que tanto nos disgustaba, quieras o no, para imponernos un monopolio digital que es incluso peor. Y aquí llegamos al punto crítico, al misterio contable que nos debería tener a todos en las calles exigiendo regulación precisamente.
Porque tú como pasajero estás enojadísimo porque la aplicación te cobró 200 pesos por un viaje. Básicamente una mentada de madre. Del otro lado, el chofer termina el mismo viaje, revisa su celular y ve que de 200 pesos la aplicación le quitó el 30-40% de comisión por el uso de la plataforma. A eso resta el impuestos que le retiene el SAT y réstale los 40 pesos de gasolina que se gastó en el tráfico. Entonces, de tus 200 pesos, el chofer se terminó quedando con 60 miserables pesos. Si a ti te cobran una fortuna y te vacían la cartera de una manera descarada y al chofer le pagan una miseria que lo obliga a trabajar 16 horas diarias, ¿en dónde está el resto del dinero? ¿Quién se lo quedó? Ah, bueno, pues muy sencillo. Se fue. Desapareció. O sea, es el verdadero crimen de la economía de las aplicaciones. Es una máquina de extracción de dinero. Es lo mismo que ya les he dicho en otros videos, que casi no los ven esos videos, pero bueno. Si tú le pagas 100 pesos a un taxista, resumidamente, ese taxista va a usar esos 100 pesos para ir a comprar pan a la panadería de la esquina, el de la panadería va a ir a comprar al de la harina, va a pagar al empleado, o sea, es un círculo. Pero este dinero básicamente circulaba aquí en México. Ahora, prácticamente la mitad de ese dinero que le pagas al transportista para que te lleve unos tacos de Rappi se va en milisegundos a servidores de una megacorporación en California o en China. Ya no se queda en México. Ese es el principal problema. Y lo mejor de todo esto es que lograron que en lugar de exigir mejores condiciones a una corporación que, escúchame, ganó Uber 10,000 millones de dólares en 2025, lograron de alguna manera que en lugar de enojarnos con ellos, nos enojamos entre nosotros. Lograron que el pasajero, que también es un empleado que de por sí ya lo explotan en su oficina, se enoje y le grita al chofer porque no quiere prender el aire acondicionado, y lograron que el chofer odie al pasajero porque le hizo esperar 2 minutos en la calle, en lugar de exigir regulación. Y se los digo de buena onda. Es momento de que nuestra generación despierte. Tenemos que dejar de idolatrar modelos de negocio que se basan en tenernos en la miseria. Las aplicaciones no vinieron a revolucionar la tecnología ni a darte libertad. Vinieron a evadir las leyes laborales que a nuestros abuelos les costó sangre y huelgas conseguir. Así que no le hagas caso a un gurú financiero diciéndote que eres un flojo y que deberías de tener 3 trabajos diferentes para ser un tiburón. No, apágalo. No dejes que romanticen tu cansancio. Y aquí es donde yo te pregunto a ti, con todo lo que te acabo de decir, ¿qué crees tú que deberíamos de hacer para que estas cosas cambien? Asimismo, te invito a que realmente emprendas y que no dejes que la gente de internet te diga que no dormir es exitoso. Investiga, aprende y emprende. Oye, espera un momento antes de que te vayas. Quiero invitarte primero que nada a que te unas a los miembros del canal, ya que llegar a este nivel de análisis requiere horas cruzando datos, horas haciendo los guiones y también editando. Así que como a diario me piden que investigue ciertos temas, ciertas empresas, ciertos políticos, no siempre lo puedo cubrir por cuestiones de tiempo. Entonces hoy los invito a que se unan a los miembros del canal. Esto no es un donativo, sino más una mesa directiva, para que al unirte tengas acceso a un Discord privado, en el cual vamos a abrir para que puedan opinar, para que me puedan mensajear directamente y para que puedan votar directamente en cuál va a ser el próximo video del canal. Entonces les agradezco mucho a los que ya se unieron, a los que no se unen no pasa nada, seguimos igual y les agradezco mucho su tiempo. Si este video te hizo ver la estafa detrás de la pantalla, compártelo, mándaselo a ese amigo que trabaja el lunes a domingo y cree que está construyendo un imperio. Déjame en los comentarios también cuánto es lo máximo que te han cobrado por un viaje ridículo con esa tarifa dinámica, o cuál ha sido tu peor experiencia llevando a algún pasajero. Los leo todos, suscríbete al canal, soy Olaf Lozano, valora tu tiempo, exige lo justo y nos vemos en el próximo video.